Buenos días, mis jóvenes. Buenos días, Buenos doctor. días, doctor. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a ventanear a dos que tres. No, no en el mal plan, por supuesto. No en el mal plan, al contrario. Normalmente ventaneo a los que se ventanea positivamente. Entonces, vamos a felicitar aquí al buen Noritsugu Tameda, porque sacó 95 en el examen, y a Andrea Torres Loaiza, que también, ¿no? Luego por ahí había que mencionar a Linda Zapata con 92, había que mencionar a Iris Romero con 93, habría que mencionar a Felipe Morales con 93, a Fernando Espinosa con 92, a Fernando Cuevas con 90, a Ricardo Lara con 90, a Nathan Munguía con 90 y a Carmina Rodríguez con 90. Los demás pues, tienen ya calificación un poco. No estamos muy mal. Afortunadamente, hay que entusiasmar a quien no alcanzó una calificación. Por ejemplo, pregúntense quién sacó por ahí 52, obviamente no mencionar el nombre, quién sacó por ahí 63, y por quién sacó por ahí 58, hay un par de 63. ¿Qué pasa, no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me falta para acomodarme y mejorar? El día de ayer, el examen fue el lunes, ¿no? ¿Cuándo fue? Lunes. El día de antier, su examen está encaminado a alcanzar el 30% de su calificación. Entonces, si alguien hubiese sacado 100, pues tendría 30 puntos de 100, ¿no? De los futuros puntos que van a tener. Me quiero anticipar a decirles que por estadística, no sé por qué motivos, las más de las veces lo que sacan en el primer parcial suelen sacarlo en los siguientes parciales. Antes hacía yo 3, ahora ya deseché esa modalidad, nada más voy a hacer 2, porque casi siempre los exentaba a todos. Entonces ahora, después de 2 ya tenemos prácticamente calificación. No se les olvide que va a haber un examen de casa. El examen de casa, ahorita les estoy dando las armas para que ustedes lo puedan resolver y aparte van a tener que irse a investigar un poco. Entonces ese vale 10%, o sea, vale 10 puntos. Vuelvo a insistir. Uno de los objetivos pues, es que lo hagan. De mi parte, el objetivo hacia ustedes, porque quiero que aprovechen, o sea, yo pretendo que ustedes sepan, ¿no? Si ustedes llevan en gusto saber, cuando menos lo que yo comunico, que incluso si estoy falto de la comunicación y ustedes hay manera de aportar, estoy abierto y se los agradezco porque pues no soy dueño de la verdad y no tengo forma físicamente de poder revisar todo lo que eventualmente podríamos revisar entre 41 personas, ¿no? Entonces es una de las cosas que enriquece el conocimiento. Y algo que a mí me interesa mucho es ya no tratarlos como niños de teta, como dicen, ¿no? Sino que ya como adultos, ¿no? Ni como retrasados mentales tampoco. Y pues afortunadamente no tengo una gran cantidad de complejos de mi infancia que me impidan reconocer esos aspectos, ¿no? Entonces, pues por ahí estaría el asunto. Entonces, les decía yo, a mí lo que me interesan es que aprendan, motivarlos a aprender, y para aprender se requiere de trabajo, eso sí es un hecho. Entonces, si no trabajan, pues se van a rezagar. Entonces, por ejemplo, de cada 100 alumnos, bueno, les puedo decir ya ahora de cada 1000, más o menos, ¿qué les diré? Pues unos 3 o 4, a lo mejor mucho, exagerando 10, que ya sería muchísimo, que es el 1%. Bueno, a lo mejor pongamos de cada 1000, llevémoslo a 30, ¿no? A 30 porque sería el 3%, el 3%, ¿no? 30 de 1000 sería el 3%. Son los que llegan a cambiar sus calificaciones iniciales para las posteriores. Entonces yo deseo fuertemente que las cifras que mencioné más bajas con ustedes a futuro se encuentren ya en ese 30% de que sí modificaron su situación. Para mal, es muy raro que lo vea todavía muchísimo más bajo, o sea que alguien haya sacado en el primer examen 85, 88, 90 y en el segundo 50,
es muy raro. He tenido casos excepcionales, pues uno de ellos me acuerdo perfectamente bien, de una chica bastante estudiosilla, y que de repente, ¡guas!, salió bajísima, ¿no? Y pues esa, pues, siendo clases presenciales, la llamé, le digo, oye, ¿tienes alguna onda, alguna bronca? Para ese entonces hacía yo 3 parciales. Y me dice, sí, doctor, la verdad es que me embaracé sin querer y no sé qué hacer. Bueno, pues sí traía una broncota, ¿no? Enorme en sí, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, pues hay que tomarlos en cuenta. Claro, eso no exime como para que yo le ponga una calificación diferente porque finalmente no sabe, ¿no? Entonces, claro, ya sabrá posteriormente que bueno, más adelante que bueno, pero aquí, en función de las reglas del juego, pues no nos salimos de ella. Y en ese sentido, yo creo que sí, es muy importante que nosotros podamos estar regidos por nuestras reglas. O sea, para poder estar dentro de un estado de derecho, nuestros, eh, pues, ¿cómo se llaman estos? Este, nuestros reglamentos, incluyendo el de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que vale la pena. Obviamente, ustedes están regidos aquí por un reglamento del estudiante, tienen ustedes derechos y que yo pretendo honrarlos perfectamente bien, igual pues, sus obligaciones, ¿no? Entonces, ¿contra qué van? Pues contra sus calificaciones. Entonces, bueno, no sé si deseen hacer algún comentario sobre el ejercicio de examen calificación que hicimos. Me refiero al examen en sí y a lo que sacaron de calificación, ¿no? Si quieren hacer algún comentario. A mí todo me ayuda, ¿no? Y esto pues no es personal, por supuesto. Claro, al ver los promedios que tenemos nosotros de otros compañeros, sí les puedo decir que casi nuestra moda fue de alrededor de 85. Entonces, pues entre 82 y 85 hubo 20 personas o más, ¿no? O sea, 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo estoy muy satisfecho con estas calificaciones de ustedes, la verdad. O sea, me parece, ya viéndolo como grupo, he tenido la suerte de que ustedes para mí son un excelente grupo, ¿no? Bueno, entonces, ¿algún comentario o detallito por ahí? Bien, vamos a regresar a nuestra temática que tenemos pendiente. Y dentro de la temática pendiente estaba la cuestión esta del abdomen, de la sepsis abdominal. Entonces, ya hemos visto trauma abdominal, ya hemos visto abdomen agudo, no traumático, en este caso, y ya habíamos observado que eso se prestó a alguna pequeña, pues, no discusión, sino alguna pequeña confusión en relación a lo que habíamos comentado, ¿no? Por ejemplo, sí valdría la pena eh, eh, un poco porque el impacto que tiene desde el punto de vista clínico puede ubicar a los pacientes en peritonítico cuando se inflama el peritoneo, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Y ustedes lo comentaron, porque aquí hay un isquémico vascular. Cuando dijimos apendicitis aguda, bueno, alguien pensó y dijo, bueno, pues se isquemia el apéndice y finalmente se muere, ¿no? Bueno, el tejido se afecta. Hasta ahí yo estaría de acuerdo con ustedes. Pero desde el punto de vista clínico, la verdad es que cuando se trata de una apendicitis isquémica, las características del dolor son supramáximas. Y ese tipo de apendicitis, desde el punto de vista clínico, lo vemos muy poquito. Entonces, si nos vamos nosotros a las hernias estranguladas, por eso ahí sí, cuando dije estrangulada, una hernia que se estrangula sufre desde el punto de vista vascular. Y lo más probable es que esté obstruyendo el intestino. Por eso es que incluso en la respuesta yo aceptaba que se hablara de obstructivo y de isquémico. Ya para otras patologías, aunque participa la isquemia en muchas de ellas, al producir abdomen agudo, pero no es, digamos, lo que desde el punto de vista clínico sobresale como causa de dolor en sí. Digamos, habría que hacer esa aclaración probablemente, producto de cómo ustedes abordaron la respuesta y alguno pues que la puso rumbo a algo que sí es, pero que no predomina, ¿no?
Entonces, y no había las dos opciones, entonces ciertamente tenían que poner la mejor. Si hubiera las dos opciones, como me sucedió en el caso de hernia estrangulada, acepté las dos respuestas sin alegar. Ok, entonces, nada más como repaso en esta diapositiva, que ya les puse de causas muy frecuentes de abdomen agudo, pues estos globitos muestran varias de las que nosotros vemos con más frecuencia. Y aquí lo que quería yo abordar y que ya empezábamos a analizar estas diapositivas antes de que, este fue el jueves pasado, de hecho, antes de que abordáramos lo de, pues ya venía el examen, ¿no? Y ayer pues fue la retroalimentación, pues que hablábamos de términos generales y por qué es que hago hincapié en lo de sepsis abdominal, porque aquí están, ya habíamos estado definiendo peritonitis, infección intraabdominal, y la sepsis abdominal era una infección que estaba dentro del abdomen, pero que generaba una reacción sistémica intensa. Por ejemplo, tuve un caso y yo les preguntaría si consideran que es sepsis abdominal o no, respondiendo a esta definición, vamos a decir así, que todo tiene sus excepciones, les he de decir. Era un paciente de más o menos 50 años de edad, con un tumor en el sigmoides que se obstruyó y tenía una válvula ileocecal competente. Entonces se empezó a llenar de gas el sigmoides, se distendió mucho el paciente, tenía mucho dolor y sobre todo empezó a tener una taquicardia tremenda y empezó a tener tendencia a la hipotensión y a la oliguria. Y traía algo así como 28,000 leucocitos. Le hicieron procalcitonina y salió positiva, que habla de que en sangre la procalcitonina se produce más en caso de sepsis, ¿no? Entonces yo les preguntaría a ustedes, para ustedes esta obstrucción intestinal, que podríamos decir que es un abdomen agudo obstructivo, ¿podríamos meterlo ya dentro de la definición de sepsis abdominal, muchachos? ¿Sí están por ahí? ¿Están vivos? ¿Se escucha, doctor? Sí, muy bien, Tameda. Pues yo opino que sí, porque como hemos visto en otras diapositivas, se hacía mención que habían criterios que se tenían que cumplir para, por ejemplo, el CIRS. Entonces, por lo que mencionó, podría cumplir con los criterios por la taquicardia, Ahora, en la vámonos a elevación de la ver, por frecuencia. ejemplo, Ujú. nosotros, que dice peritonitis es inflamación peritoneal cualquier causa y respuesta inflamatoria localizada y sistémica tal vez no. Pero dice infección intraabdominal, dice respuesta inflamatoria a los microorganismos y toxinas y exudado purulento. Dice infección intraabdominal. Y después aquí en sepsis abdominal dice infección intraabdominal con reacción sistémica. Entonces, si nos vamos en secuencia, podríamos pensar, porque aquí la pregunta que seguiría, ¿y dónde está el exudado purulento? En el paciente que yo acabo de mencionar, ¿no? Atendiendo así las cosas, como que te quedaría duda, ¿no? Sí, doctor. Como que habitualmente cuando hablamos de sepsis abdominal estamos pensando que se trata de una peritonitis. Sin embargo, este paciente no traía una peritonitis como tal, pero el hecho de que el intestino, o sea, la obstrucción intestinal, que ustedes ya conocen de fisiopatología de obstrucción intestinal, la translocación bacteriana estaba todo lo que daba. Entonces, eso fue lo que lo puso séptico a él, fíjense. Entonces, bueno, ahí tenemos un dato. Hubiera sido diferente en tratándose de una diverticulitis, a donde a lo mejor se obstruyó, hubo diverticulitis, se obstruye el paciente, pero además hay inflamación del peridiverticular, y entonces sí podemos tener natas fibrinopurulentas y todo ahí. Y está lo de absceso intraabdominal, a donde hay una infección intraabdominal, pero que está confinada, ¿no? Entonces, en este caso, dices tú, bueno, aquí se debe a otra cosa. Incluso se hizo interesante el caso, porque en urgencias me dicen, ¿sabe qué, doctor? Es que viene escéptico el paciente, pero no cumple con otros requisitos, con otros diagnósticos. No hay líquido libre en la cavidad, está un poco distendido el intestino grueso. No sé, pues total, en esa ocasión pues yo lo metí a quirófano, no me esperé a darle tratamiento conservador para obstrucción intestinal, porque el paciente estaba séptico.
tenía mucha respuesta, mucho síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si nos pasamos a SOFA, hizo un puntaje, no, salvo la hipotensión discreta que tenía, no tenía otros datos, ¿no? De falla orgánica, que es lo que busca en realidad SOFA, ¿no? Bueno, entonces, caminando sobre esto, a mí me llamaba la atención de que en las guías de práctica clínica no existía para este año, ese año que hice esa revisión, una guía que dijera peritonitis o sepsis abdominal como tal. En la actualidad salió una guía de práctica clínica que sí está relacionada, y déjenme de una vez se las paso al costo porque en esta diapositiva no está referida. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a dejar de poner la pantalla. Y se me pasó comentársela y ponérselas, pero me parece una buena guía de práctica clínica que hizo el doctor Arenas. Entonces, aquí en sepsis abdominal, o también lo conocemos, él hacía mucha manejo de abdomen abierto. Vamos a ver acá. También le llama él abdomen hostil. Y esta guía de práctica clínica la hicieron para la Asociación Mexicana de Cirugía General, más no para, para el CENETEC, que esas son las guías de práctica que nosotros habitualmente vemos, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, y déjenme ver porque aquí por algún motivo no aparece. No la puse. Entonces, incluso a partir de ahora ya va a salir esta, por supuesto. Y incluso esta guía de práctica clínica apareció ya hace 7 años. Y esa es la que les voy a recomendar a ustedes ahora. Y una vez actualizo esta, traigo otra plática donde sí la había yo puesto, pero en esta ocasión no les puse esa plática a ustedes, pero también ilustra, no pasa nada. Ya oyeron el pantallazo. Entonces, ahora vamos a la plática que les tengo ahorita de sepsis abdominal. Cuando yo afirmo esto de que no existía en el CENETEC eso, bueno, me voy a retractar parcialmente. Ya no les voy a poner esta diapositiva, ya les voy a poner otra. Esto ustedes lo pueden encontrar en forma libre. Ahí lo tenemos. Entonces, tómenlo ustedes en cuenta, por favor. El que esté interesado en el tema puede irse a lo que nosotros tenemos como abdomen hostil. Y justamente el abdomen hostil, hagan ustedes de cuenta que es la parte extrema de las peritonitis. Entonces tenemos peritonitis generalizadas y aquí hay variables. Entonces eso es lo que yo quería comentarles. Entonces, cuando hablamos de peritonitis primaria o espontánea, a donde hay una infección microbiológica de líquido, pero no hay un foco intraabdominal localizado específico como una apendicitis, una colecistitis, una diverticulitis, una perforación de víscera, ¿no? Entonces, si no existe eso, es lo que se conoce como peritonitis primaria y se llega a observar sobre todo en niños y en personas inmunodeprimidas. Y las más de las veces, los gérmenes que participan, acá es un poco mixto,
pero tiende a participar más los coliformes y en ocasiones tiende a participar también el estafilococo. Entonces, algunos pacientes que hacen bacteremia pueden asentar en el peritoneo y entonces tener, sobre todo, por ejemplo, personas que a veces hacen bacteremia por endocarditis bacteriana, porque tienen valvulopatías, etcétera, lo pueden tener. La secundaria casi siempre es la que más vemos nosotros y es la que se debe a alguna afección de cualquiera de las vísceras intraabdominales que tienen que ver con infección y pues con una formación de absceso y demás. Y la peritonitis terciaria, esa en realidad no es que sea un grado más o menos, sino que es la persistencia o la recurrencia de la peritonitis por inflamación, o una respuesta inflamatoria generalizada del paciente que sigue gravemente enfermo, a pesar de que después de más o menos un par de días ya le hicimos el tratamiento que consideramos adecuado, se le está dando antibiótico, etcétera, y el paciente continúa con el problema. Y puede partir esta terciaria de la primaria o de la secundaria. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? También aquí les pongo a ustedes, ya son viejos los artículos, pero son muy ilustrativos, la verdad, porque siguen teniendo vigencia en lo que a tratamientos se refiere. A lo mejor han cambiado los antibióticos, pero lo demás no. Entonces, algo que les quiero yo hacer hincapié es que a los pacientes lo importante cuando tienen abdomen agudo es hacer un diagnóstico temprano. Entonces, en un paciente ambulatorio, ojo con los extremos de edad. En los pacientes diabéticos, inmunodeprimidos que están tomando corticoides, son HIV positivos o le están dando quimioterapia, o si están utilizando narcóticos o analgésicos o antibióticos, los pacientes que tienen umbral dolor muy elevado, y les decía yo, al miedo, incluso en el caso de la diverticulitis que ventilamos acá, era una de las características, y sobre todo en los pacientes que han tenido cirugía reciente. ¿Por qué? Porque a esos pacientes se les está dando analgésico. A veces están todavía hospitalizados y puede haber un problema grave. Entonces ahí es donde tenemos nosotros las complicaciones. Cuando vimos el caso clínico de fístula enterocutánea, se acordarán ustedes de la mujer banquera que estaba en el choque, pues todo eso, el trauma, y en pacientes en general grave que no colabora y demás, pues ahí tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos sepsis abdominal? Y entonces la sepsis abdominal, ahora sí la vamos a definir con una peritonitis, pero con mucha respuesta inflamatoria sistémica o con sofas francos y elevados o con cuantificaciones de Apache que superan los 8 puntos, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que hay una tabla donde se puede medir un score, donde se puede medir la gravedad en general de los pacientes, y el de Apache no ha dejado de tener todavía vigencia, incluye por ahí la escala de Glasgow y muchos términos, ¿no? Oxigenación, pH en la sangre, leucocitos, hemoglobina, una bola, y todos tienen su puntaje. Entonces, después del X número de puntos, la mortalidad es elevadísima. Por ejemplo, pacientes que tengan 30, ¿no? Y pacientes que tengan por debajo de 8, la mortalidad es bajísima, ¿no? Entonces, es una de las cosas que se tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el caso de sepsis abdominal? Se hace obvio que si tiene un cuadro de abdomen agudo, no todos los pacientes cumplen con todos los requisitos que hemos definido. Y entonces hay que dar medidas de soporte, antibiótico-terapia y llevarlos a cirugía. O sea, una vez que se define sepsis abdominal, el paciente no puede estar en observación. Y entonces, aquí lo importante es checar cuál es la fuente de infección y determinar cuál es el grado de contaminación y cuál es el estado del paciente y si tiene algún problema de comorbilidades, ¿no? Y entonces aquí el objetivo cuando nosotros los cirujanos entramos a atender pacientes con sepsis abdominal, número 1 es control de la fuente. Controlar la fuente, ¿cómo la controlamos? Si el paciente tiene un agujero por una puñalada que le pasó desapercibida a una persona de tiempo atrás, entonces eventualmente lo que vamos a hacer pues es controlar la fuente. Que nada más vamos a ponerle puntos al intestino, es raro, cuando ya tiene sepsis abdominal eso no se puede hacer porque no cicatriza. O vamos a abocarlo a manera de ileostomía y de esa manera se controlará la fuente, suponiendo que está en el ilion terminal, cerca del ilion terminal la lesión. Acuérdense que por arma blanca o por arma de fuego lo que más se lesiona son el intestino delgado. Cuando es por lesión, por contusión cerrada, pues son vísceras principalmente macizas. Entonces hay que hacer un lavado profuso de la cavidad, tan profuso
que a veces podemos utilizar 30 litros de solución fisiológica para estar lavando. Hay que impedir el aumento excesivo de la presión intraabdominal, ese criterio ya lo conocen ustedes, y obviamente si queda infección residual, pues hay que tratarlo. En ocasiones no hay manera de estar, ya les he manifestado que en ocasiones nosotros vamos a suponer que tenemos una apendicitis a donde se empezó a fugar el contenido, no se selló. Entonces el contenido de la apendicitis, que es, pues, parece diarreita en cantidades pequeñas, si ustedes quieren, el peritoneo al inflamarse, al tener contacto con esto, se inflama y empieza luego a pasar líquido a la cavidad peritoneal y luego se llena como de un material purulento fluido. Ese material purulento fluido no es problema. El problema es cuando ya empieza a haber enrojecimiento del peritoneo, de las vísceras, de la pared, engrosamiento de este peritoneo y que esté ya produciendo él mismo natas fibrinopurulentas. Entonces, formación de abscesos y demás, eso ya hace una diferencia muy grande. Y a veces se llegan a pegostrear entre sí las vísceras y ustedes pierden dónde termina una y dónde empieza la otra. Entonces, si quieren separarlas, no tienen manera de separarlas para, por ejemplo, para llegar a un absceso que está detrás de 3 o 4 asas de intestino pegadas, ¿no? Y que ustedes saben que hay absceso porque ya le hicieron una tomografía. Entonces, no tenemos. Y estos pacientes hay que nutrirlos bien porque de eso depende la cicatrización, que no se hagan fístulas y demás, ¿no? Aquí les ponía yo un aspecto donde les menciono eso que dije. Hablamos de lo mismo los cirujanos cuando decimos que tienen una peritonitis extensa o generalizada por extraer 3 litros de material purulento de la cavidad. Bueno, si tiene peritonitis, se habla de inflamación del peritoneo, pero en ocasiones no está inflamado el peritoneo y nada más hay líquido libre. Entonces no es lo mismo, muchachos, les va muchísimo mejor a los que no tienen propiamente inflamación de su peritoneo que los que solamente tienen fluido, que lo estamos pescando en una fase inicial de esa peritonitis generalizada. Entonces, por ejemplo, les pongo aquí el ejemplo de que en una pancreatitis no se ajusta a la definición de sepsis, porque el paciente ni tiene peritonitis y no hay bacterias y sí hay síndrome de respuesta inflamatoria y puede producir choque distributivo. Entonces, chispas, ¿no? Son, digamos, las excepciones. Pero de que es una catástrofe abdominal, lo es. Entonces, esos pacientes pues, hay que hacerles otra cosa, ¿no? Aquí les pongo la tendencia de dónde se pueden acumular los líquidos. Y pues los sitios principales son aquí en el subfrénico suprahepático, un tanto en el subfrénico infrahepático, un mucho en el saco de Douglas, o cuando menos en la cavidad pélvica, y en las correderas. También se acumula, aquí les hice un dibujo de lo que vendría siendo el mesenterio, donde está recargado el intestino, que también divide una vertiente derecha y una vertiente izquierda, donde también se puede acumular el líquido. Entonces, bueno, yo me acuerdo que incluso esta plática me pidieron que la diera yo en el Hospital de San Alejandro, yo no trabajando ahí, luego les da un poco de celos porque normalmente los médicos de ahí son muy capacitados, pero era muy mi amigo, el jefe de cirugía, y tenía muchas discrepancias con mis colegas, los otros cirujanos, en relación al manejo del abdomen, ¿no? De que si dejaban el abdomen abierto, que si no lo dejaban abierto, que si dejaban canalizaciones, que si no la dejaban, y quiso tener probablemente una opinión neutral, que era la mía, en todo caso, que estaba yo fuera de ese círculo de cirujanos. Yo había egresado de ahí y yo había sido médico de ahí, yo había sido suplente, pero ya habían pasado muchos años y para esas fechas yo solo trabajaba en el ISSSTE. Pero estaba yo en las sociedades y solían invitarme a las sociedades a hablar y tenía yo este tema y le gustó a mi cuate, el que por cierto yo había sido su subordinado, yo era R2 o R1 y roté con él siendo ya suplente de cirugía general, roté con él, ¿no? Entonces, pero hicimos muy buena amistad y de alguna manera me dice, oye Miguel, quisiera yo que dieras una acción general hablando sobre sepsis abdominal. Sale. Y entonces una de las cosas que revisaba yo fue este artículo del cual yo la verdad me prendé y a la fecha sigue todavía, es este artículo, no el que les dije de Billing, sino este de Seiler y colaboradores, que pues es de principios de este siglo, a donde
del año 2000 justamente, donde ellos decían que el tratamiento conservador de la peritonitis difusa era el indicado. No me refiero conservador en el sentido de no operar, sino en el sentido de no dejar el abdomen abierto, porque se estaba poniendo muy de moda dejar el abdomen abierto por lo que se les ocurriera, con la famosa bolsa de Bogotá. Y se vería que en sepsis, los pacientes a los que se les dejaba el abdomen abierto, si no estaba indicado, tenían mucho más morbilidad. No tanta mortalidad, pero sí morbilidad. Por ahí hubo un índice que se mencionó desde los años 94, que se llama de Mannheim, para definir peritonitis. Y entonces nos da una idea por la morbilidad y la mortalidad. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros que si los pacientes están con menos de 21 puntos, no se le murió nada a este autor y solo 2.3% a estos autores, a este autor. Sin embargo, si hacían más de 29 puntos, todos se les murieron a este autor y más de la mitad casi se les murieron a este autor. Estaban intermedios, se ve que les va mejor aquí a este grupo que a este grupo, pero aún así nos da una idea. Entonces, sí impacta el índice de Mannheim, que es un índice que nació en Europa y considera varios aspectos. Por ejemplo, la edad, mayor de 50 años. Las mujeres son más afectadas por la peritonitis, se piensa que porque en la pelvis, por la presencia del útero, tiene una capacidad de absorción más importante de bacterias y les pega más. Se piensa en eso, no en otra cosa. La insuficiencia orgánica, cuando se acompaña, suma 7 puntos, o sea, son de las que más, ustedes se fijan, son 7 para insuficiencia orgánica, 6 para peritonitis generalizada difusa y 6 para cuando el fluido es denso o purulento, lo que les decía yo, y 12 cuando es fecal. Eso también apoya mucho lo que se refiere a la diverticulitis que hemos venido mencionando, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay neoplasias, cuando la peritonitis ha durado más de 12 horas, si viene del colon también es importante y lo demás que ya hemos analizado. Entonces, bueno, esto de la peritonitis difusa se dice que es cuando la enfermedad se extiende de 2 a 4 cuadrantes, o sea, se divide en cuadrantes el autor Seiler y dice a partir de 2 ya tiene una peritonitis difusa, o sea, dividan en 4 el abdomen, el superiores, inferiores, 2 arriba y 2 abajo, y si tenemos los 2 de arriba afectados es una peritonitis difusa, definido por Seiler, ¿no? Que es el autor de este artículo. Entonces, él, atrás, porque lo publica hasta el 2000, pero entre el 93 y el 98, varios años, reclutó 423 pacientes. El 32% tuvo criterios para ubicarlos como peritonitis focal o local y no lo metió al trabajo. Aquí en verdecito azul, en verde aqua, les pongo los otros 258 pacientes que sí, que fue el 61%, cumplieron con el criterio de peritonitis difusa. Y entonces, el índice de Mannheim promedio que tuvieron anduvo de 11 a 43 puntos con un promedio del 27.1. Entonces, promedio de su índice de 27.1, pues ya era de importancia porque andaba por acá, ¿no? Y entonces la mortalidad que se ubicó por parte de Billing, por parte de Hermolov, pues oscilaba entre el 20 y el 40%. Vamos a ver qué pasó con Seiler, con el manejo que proponía. Entonces, él dijo, vamos a hacerle cirugía temprana, control de la fuente y lavado extenso y obviamente antibióticos a sus 258 pacientes. Se logró el control de la fuente en el 89% y no se logró el control de la fuente en un 11%. Cuando se logró el control de la fuente, se vio que no requirieron de ninguna intervención el 91% de los 230. O sea, 209 no requirieron más intervención. Y en 21 sí, que fue el 9%, que tuvieron que reintervenirlos. Entonces, con una sola operación, pudieron llegar estos 209 pacientes. Ahora, de los pacientes donde no se controló la fuente, no se tuvieron que reintervenir, dice, se le dio lavado continuo de abdomen abierto al 71% y hicieron absceso secundario 9 de 28. Y en este caso, 19 de 28 no requirieron ninguna intervención. Eso está interesante. Entonces, con una sola operación, el 88% de pacientes les fue bien. Y solo se tuvieron que reintervenir el 12% de los pacientes
con esto. Incluso, miren ustedes cuántos litros se llegaron a utilizar con estos pacientes, de 10 a 60 litros de líquido, para que tengan una idea. Entonces, pues un montón. Bueno, entonces él mostró una mortalidad solo del 14% con ese porcentaje, o sea que fue muy buena. Era superior a la que les había yo mostrado acá, que andaba entre el 22 y el 42. Entonces, pues, y además, claro, no estaban, y solo reintervinieron unos cuantos pacientes. Ya mencionamos acá el síndrome de compartimento abdominal. Para evitarlo es cuando está justificado el utilizar la bolsa de Bogotá. Entonces, en la actualidad, la sepsis abdominal no era indicación en todos los casos para dejar el abdomen abierto, salvo en los casos que no lo pudiésemos cerrar o donde no pudiésemos controlar la fuente. Eran las dos indicaciones, ¿no? Entonces, miren ustedes que incluso aquí pacientes ya se llegan a recuperar y a veces no se les cierra la pared hasta tiempo después. Aquí quedó cubierto por peritoneo y epitelizado. Aquí pues tiene un epitelio el peritoneo encima. Y estos pacientes se reoperan. Obviamente se les deja mallas posteriores, se hacen colgajos de piel para que lleguen al centro. Aquí tienen ustedes un resultado bastante bueno. Acá un resultado no tan bueno, ¿no? Incluso se alcanza a ver una como cuadriculita de malla, ¿no? En este paciente. Bien. Aquí ponía yo como parte final de esta plática que qué pasa que tengo un paciente intubado en la terapia. Tiene aminas, tiene hilio. Se está deteriorando, ¿cómo lo ayudo? Pues si pueden pasarlo al ATAC, pues a todo dar, y si hay un acúmulo de pus, pues se lo quitan y se acabó. Pero si no, hay que hacerle la laparotomía, y yo era uno de los preconizadores de que se operara ahí mismo en la terapia intensiva. Se le pasara un cubículo de la terapia intensiva y ahí mismo se le operaran, no tenerlo que estar desconectando del ventilador, poner un ventilador de acarreo, pasarlo a quirófano, el paso de la cama a la camilla, de la camilla a la cama de quirófano, de la cama de quirófano de regreso a la camilla, de la camilla a la cama de quirófano. Todo eso era un riesgo. Y entonces yo siempre propuse, no se resistan a la laparotomía porque no tenemos otra manera de justificar que el paciente la requiere. Entonces, eso de los drenajes de la peritonitis extensa no sirven, salvo que esté bien definido el absceso o que queramos controlar una fístula, sobre todo para vías biliares, o para hacer irrigación continua, pero si no, no lo utilizamos porque terminan por no evitar los abscesos residuales. Es que no le dejaste Penrose y pues luego no sirven, ¿no? En peritonitis generalizadas yo no dejaba canalizaciones. Una vez que tuve este concepto. Antes, mis maestros me enseñaron que había que dejarles dos, una en la corredera derecha hacia arriba, otra que fuera en la corredera hacia abajo hacia la pelvis, otra del lado izquierdo, y las más de las veces no teníamos, la verdad, utilidad. Se utiliza un sistema que se conoce como de vacuum, como de absorción, a donde se pone una película y se pone una gasa absorbente que hace que vaya deshidratando los tejidos y vaya absorbiendo incluso material purulento y demás, va cerrando la cavidad paulatinamente y se tiene buenos resultados, ¿no? Entonces, no sé si tengan ustedes por cierto, un día que una mañana me desperté a hacerme un jugo de toronja. Ya no uso tomar jugos cítricos en la actualidad, que es mucho volumen, muchas calorías. No son necesarios tanto, mejor me como los trozos de toronja. Pero salieron de dos colores diferentes y me llamó la atención. Y bueno, no es más que, he puesto regalo de la naturaleza a la mesa, ¿no? Y a la vista también, porque están bonitas. Ahí las dejé, no las quité. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario, muchachos, con respecto a lo que es sepsis abdominal, y estamos ya terminando nosotros esto para lo que pues sigue, ¿no? Que nuestros artículos que siguen ya es abordar la patología del hígado, y iniciaríamos con tumores benignos y abscesos del hígado, ¿no? Mañana estaremos abordando eso. Mañana es jueves, ¿no? Y yo creo que ya la semana que viene iniciaremos con lo que es cáncer hepático. Pues básicamente es lo que vamos a tener, ¿no? Entonces mañana, bueno, ahorita podemos iniciar con tumores benignos del hígado, si es que nos da tiempo, son 10:47. ¿Preguntas o comentarios, muchachos? Doctor, cuando propiamente ya se tiene un abdomen hostil, igual se hace la parotomía y el lavado exhaustivo intentando pues
separar todo o reparar lo más que se pueda, o se puede llegar a emplear algo más específico? Qué bueno que me dijiste. Miren, aquí les hablé de peritonitis generalizada y les puse lo de abdomen hostil como para que lo vayan a checar. Pero cuando no podemos separar nada, en abdomen hostil lo que nos ayuda mucho, por ejemplo, es la tomografía. Y luego los pacientes tienen acúmulos purulentos en 2 o 3 sitios definidos. Ahí se prefiere meter una aguja, llegar al sitio del absceso y aspirarlo, lo que se pueda aspirar. Porque el quererse meter vía manual por cirugía y querer separar las asas, luego resulta más perjudicial para el paciente que benéfico. Entonces, bueno, si entramos, el abdomen hostil sí cumple con el requisito de que incluso precisamente aquí en la revisión que les estoy proponiendo, ¿no? En esta guía, el, el, el doctor Arenas, que fue el que lo hizo, dice que es un abdomen con pérdida persistente de los espacios naturales libres entre órganos intraabdominales y estructuras compartimentales como sería la pared, ¿no? Y con cambios patológicos fuera de su proporción anatómica normal, causados por un síndrome adherencial severo con tejido fibrótico y cicatricial. Yo también le diría aquí, más que fibrótico y cicatricial, le diría yo que, bueno, dentro del proceso de cicatrización, ustedes saben que está el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio pasa por un aspecto que se llama proceso inflamatorio con matriz densa. Entonces, esta matriz densa es la que evita que nosotros podamos tener ese distingo. Y normalmente sus pacientes ya han pasado por 2 o 3 cirugías previas y demás, ¿no? O se han tardado mucho en hacer el diagnóstico de la primera y les han dado muchos antibióticos y no se han muerto. Han sobrevivido a ello y pues quedan con eso, ¿no? Entonces, esto normalmente es consecuencia de cirugías múltiples, de peritonitis secundarias, de pancreatitis agudas severas, de fugas anastomóticas cuando se hace una cirugía previa. En trauma abdominal se te ve también como complicaciones del trauma abdominal. En el caso de, por ejemplo, cuando se hace la parostomía descompresora en pancreatitis, a veces el retroperitoneo, se inflama tanto el páncreas y la periferia de los órganos ahí cercanos, bueno, no de los órganos, sino nada más del tejido, el peritoneo que lo cubre por delante, el tejido graso que está ahí. Hay tal proceso inflamatorio que no me lo van a creer, pero se puede hacer un volumen del tamaño de 2 balones de fútbol, ¿no? Entonces uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces, eso hace que se aviente hacia adelante el abdomen y haya hipertensión. Entonces, uno de los tratamientos a donde podemos participar los cirujanos es hacerle lo que se conoce como la parostomía, o sea, manejar con abdomen abierto a los pacientes. Entonces, esa es otra. La enfermedad de Crohn lo puede también provocar. La carcinomatosis peritoneal, pero ahí ya no podemos ayudar mucho porque la carcinomatosis en sí es siembra en el peritoneo de tumor que se une y pues ahí ya no tenemos mucho chance, ¿no? Y en el caso de radioterapia, pues también puede existir eso, ¿no? Hay 2 cosas que yo he visto que provocan abdomen hostil, hablando de tumor, el cáncer de ovario, y hablando de proceso infeccioso, la tuberculosis peritoneal también lo provoca en forma como que primaria, o sea, se vuelve como una peritonitis primaria, la tuberculosis peritoneal, y genera un abdomen hostil. Y hay algunas mujeres que hacen abdomen hostil por CA de ovario. El CA de ovario tiene tendencia a hacer una extensión celómica, se le dice. Entonces, como de bolsa, ¿no? Entonces, todo lo que es la bolsa peritoneal se ve afectada y la cubierta peritoneal de los intestinos. Y luego se unen. Hay ocasiones a donde ustedes entran, abren y no pueden ya ni siquiera meter las manos entre las asas y la pared abdominal. Toman un pedacito de tejido ahí que esté superficial y uno está dando de santos para ver si no le voy a dar un llegue al intestino. Ojalá y sea un trozo de peritoneo o solamente tumor. Y entonces nos dicen que es un tumor papilar y casualmente esos tumores papilares responden muy bien a la quimioterapia, un porcentaje elevado. Les empiezan a dar quimioterapia y los pacientes, una de las cosas que hay que hacer para tratamiento adecuado de cáncer de ovario es el mayor esfuerzo quirúrgico, se dice. Y entonces, cuando se tiene cáncer de un ovario, el mayor esfuerzo quirúrgico, el tratamiento adecuado es
salpingo histerectomía bilateral o forectomía bilateral, o sea, quitar el tumor de un ovario y el otro también. Hay excepciones cuando se trata de un tumor limitado en etapa temprana y la mujer no es fértil, digo, no ha dejado satisfecha su fertilidad, que todavía está recién casada o se va a casar, y esto es de mujeres jóvenes a veces, ¿eh? Entonces, o de mediana edad, ¿no? Una 35 años de edad, que pues, es casadera y que quiere tener hijos todavía y demás, pues, por razones obvias, pues, si está avanzado el tumor, hay que quitarle todo eso. Hay que quitarles el epiplón, hay que quitarles el apéndice. Y entonces, ¿por qué? Porque avanza hasta esas zonas y puede dar complicaciones serias que atenten contra su vida o, digamos, la carga tumoral será alta y entonces tendrá menos eficiencia la quimioterapia. Pero a veces no tenemos manera de hacer nada de eso. Está el abdomen hostil que estábamos mencionando y entonces se le puede dar quimioterapia antes. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el abdomen hostil? Pues va a depender. Si se trata, por ejemplo, por tuberculosis, se les da tratamiento antituberculoso y luego ustedes, si llegan a hacer otra cirugía en los pacientes, se dan cuenta que no queda huella, ¿eh? Me ha tocado ver pacientes con tuberculosis peritoneal que por algún motivo se operan años después y como si no hubieran tenido nada y la vez que le hice la laparotomía para tratar nada más le alcanzó a hacer la biopsia, de repente llega a ver por ahí, casi nunca se aíslan el bacilo tuberculoso ahí en la zona, pero se ven inflamación granulomatosa clásica y entonces pues se les da tratamiento a los pacientes y pues salen adelante. Ahora, regresando a las causas más frecuentes, estos pacientes todavía tienen una morbimortalidad sumamente elevada, la verdad. Entonces, pues hay que estar a las vivas. Digamos, ya es el extremo de lo que sería esto, ¿no? Y entonces aquí el doctor Arenas, que fue el que comandó este equipo y que tiene una clínica que le llama él de falla intestinal en Guadalajara, el doctor Arenas, que incluso fue presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, es un cirujano realmente con toda la barba, y así se ve como muy juvenil, él ya debe tener como 70 años, pero es un tipo que ustedes lo ven y irradia energía y es un tipazo, la verdad. Bueno, eso es con respecto a esto. Ahora, no sé si esto te contesta, Ricardo. Sí, Doc, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ya no hay. Doc, Nos quedan y 5 bueno, minutos. después, Dime. bueno, aquí como mencionaba esto de abdomen hostil, y bueno, en el caso de la tuberculosis que resuelve, ¿qué pasa si quedaron, no sé, asas adheridas y comunicadas? Ya se, Bueno, bueno, habitualmente las asas en tuberculosis no se suelen comunicar. Se suelen comunicar en enfermedad de Crohn. Ahí sí. Acuérdate que la enfermedad de Crohn, si te lo dijeron en gastro, es un proceso inflamatorio del intestino que incluye todas las paredes. Entonces, al incluir todas las paredes, se llega a dosar la víscera de junto y la llega hasta perforar. Entonces, se comunican una víscera con la otra. Como el proceso inflamatorio es lento, no se fuga al peritoneo, sino que se comunican ya las vísceras, ¿no? Una con otra, o sea, hay una fístula. Pero en el caso de tuberculosis peritoneal no lo solemos hacer. Entonces, una de las cosas que pueden suceder, sí, es que el paciente tenga una obstrucción por adherencias secundarias al proceso inflamatorio. Sí puede llegar a ser. Entonces, si ya tuvo el tratamiento antifímico adecuado y tuvo respuesta y hace obstrucción intestinal, se le maneja al paciente como cualquier paciente, como de obstrucción intestinal. Primero le intentas por vía con sonda nasogástrica, líquidos, electrolitos, antibióticos si hay necesidad, y si no tienes datos de alarma de que la tripa esté sufriendo, que el paciente tenga sepsis, entonces lo dejas conservador. Si no, pues llegas ya para entonces, después del manejo, les decía yo, pueden quedar algunas adherencias y las puedes liberar con cierta facilidad. ¿Qué otra? Ya no tienen más. Incluso esta platiquita aquí de nosotros viene siendo como, tengo atrás mucha luz ahorita,
y me oscurezco al 100, me pongo medio lateralón. Es que ahora estoy transmitiendo desde otra sede, es la casa de ustedes, aquí donde estoy transmitiendo. Bueno, entonces ya no hay. Nos vemos entonces mañana, día jueves. Que estén muy bien, que sean felices, mis chavos. Síganse cuidando de la COVID, no se les olvide. Gracias, Hasta mañana, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Bueno,